Saludos cordiales. Es un placer poder compartir con ustedes en este espacio del primer taller internacional de formación profesional de calidad y sostenible. El curso preevento que nos ocupa se titula La educación inclusiva en el contexto de la educación técnica y profesional, y su ponente, quien les habla, la doctora en Ciencias de la Educación, Yaniar Sayas Bazán Carballo. Tomando como punto de partida uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, Objetivo 4, garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos, la educación cubana asume un reto importante: ofrecer respuestas a todas las necesidades educativas como expresión del enfoque inclusivo del sistema social. Así, se avala desde su estructura, funcionamiento y marco legal refrendado en la Constitución de la República de Cuba, donde se reconoce el derecho de todos a la educación, sin excepción alguna. De ahí que la política integral a la niñez, adolescencia y juventudes tenga como objetivo propiciar el desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, el respeto pleno a sus derechos, su protección e inclusión social con equidad y su contribución al desarrollo social y la unidad nacional a partir de articular las políticas, legislaciones y normativas nacionales y los compromisos internacionales en materia de niñez, adolescencia y juventudes. La propia política connota a su vez en el reconocimiento de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes como plenos sujetos de derechos y activos participantes de la sociedad. Teniendo en cuenta que como política la educación inclusiva se sustenta desde los marcos legales, el Sistema Nacional de Educación en Cuba, entre sus líneas de accionar, le concibe máxima prioridad y se confiere a los docentes un papel primordial para llevar a vía de éxito la educación inclusiva como un derecho, razón por la cual se considera necesario en este primer taller internacional de formación profesional de calidad y sostenible dedicar un espacio para reflexionar acerca de los retos en la educación inclusiva para los docentes, de manera particular en la educación técnica profesional. Al hablar de educación inclusiva, es esencial tener en cuenta que es una temática que ha sido abordada por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en lo adelante UNESCO por sus siglas en inglés, y cómo desde la propia organización se pondera la atención a la diversidad y el respeto a la diversidad desde su identificación y respuesta a las necesidades educativas. No olvidemos el papel de esta organización desde la Declaración de Salamanca sobre la inclusión educativa, donde se promovió la idea de una educación para todas las personas independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, emocionales, lingüísticas o de otro tipo en las escuelas. Posteriormente, el tema ha sido abordado por diversos investigadores. En el contexto nacional, destacan investigaciones realizadas por Álvarez, Gómez y Núñez 2019, quienes confirman que uno de los retos más importantes que en la actualidad se plantea al Ministerio de Educación en Cuba es la preparación de los docentes para lograr una atención integral a los niños, adolescentes y jóvenes con necesidades educativas especiales en condiciones de inclusión, traducidas en la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, y acotan además los propios autores que la educación inclusiva está estableciendo nuevos retos que necesitan de la orientación de los docentes. A su vez, Hernández y Cepeda 2015 plantean que en el contexto nacional los principales antecedentes se sustentan en la Constitución de la República, en sus diferentes momentos, los lineamientos de la política económica y social del Partido de la Revolución, así como el entorno pedagógico en el que sobresalen el ideario martiano y la obra de Fidel. Además, en la teoría sociohistórico-cultural de Vygotsky y sus seguidores, y a decir de esta autora, en las investigaciones desarrolladas por autores nacionales y por la propia producción científica del territorio, donde se destacan autores como Hernández, Cepeda, Innerarity, Luaces, Pérez, Rivero,
Gómez, Núñez y Álvarez, entre otros. A partir de los estudios realizados por los referidos autores, se pueden resumir cuestiones esenciales que apuntan hacia una educación inclusiva que se basa en el principio de la individualidad. Cada uno tiene características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje distintos, y deben ser los sistemas y programas educativos los que estén diseñados teniendo en cuenta la amplia diversidad de características, potencialidades y necesidades. Se ocupa de aportar respuestas pertinentes a toda la gama de necesidades educativas especiales en los diversos contextos. Se reflexiona sobre cómo transformar los sistemas educativos a fin de que respondan a la diversidad de los educandos, y se considera que la educación es un derecho, no un privilegio. La educación inclusiva constituye una aproximación estratégica diseñada para facilitar el aprendizaje exitoso con igualdad de oportunidades para todos los educandos según su individualidad. Hace referencia a metas comunes para disminuir y superar todo tipo de exclusión desde una perspectiva del derecho humano a una educación, acceso y participación en una educación de calidad para todos. Busca remover todas las barreras para el aprendizaje y en el contexto social en general, y participar a plenitud en la vida y el trabajo dentro de las comunidades. Significa que todos los educandos con y sin discapacidad o dificultades aprenden juntos en las diversas instituciones educativas con un área de soportes apropiada, y se relaciona con la calidad de la experiencia, con la forma de apoyar sus aprendizajes, sus logros y su participación total. En nuestro país, el tema, por su importancia, ha ocupado espacios trascendentales en los escenarios educativos, razón por la cual fue tratado en el Congreso Internacional de Pedagogía 2023, donde Roque enfatiza en la connotación social de la educación inclusiva como proceso, y se destacan cuestiones esenciales de las cuales no puede apartarse su estudio, como es el caso de la atención a la diversidad en concordancia con lo planteado por UNESCO y la igualdad de oportunidades desde la individualidad, desde una concesión de la atención a las diferencias y teniendo en cuenta a su vez la calidad de la oferta educativa y participativa. De ahí que Pérez 2022, al hacer referencia a los retos actuales que involucran a la educación inclusiva en el contexto cubano, conciba los elementos anteriores para desarrollar su propuesta. Al respecto, esta ponente considera que lo planteado por Pérez 2022 puede ser extensivo a otros contextos, como es el caso de la educación técnica profesional, teniendo en cuenta aspectos de marcado interés como son las oportunidades de acceso y calidad a una educación inclusiva y su práctica, derecho al aprendizaje, los procesos, la orientación eficiente y el desarrollo de proyectos como elemento transformador, constituyendo este último una potencialidad en la educación técnica profesional con respecto al resto de los niveles educativos en la provincia Camagüey. Estudios realizados por Ramírez, García y Rivera 2024 demuestran la necesidad de ahondar en las perspectivas de la educación inclusiva desde las direcciones provinciales de educación y ponderan la preparación de los metodólogos provinciales de educación para atender a educandos en situación de vulnerabilidad desde un enfoque inclusivo. El diagnóstico realizado por estos autores hace referencia a las insuficiencias en la proyección de prácticas socioeducativas inclusivas desde el sistema de trabajo metodológico de la Dirección Provincial de Educación, en coincidencia con estudios realizados en nuestra provincia por investigadores ya mencionados, como es el caso de Álvarez, Pérez, Gómez y Núñez. Ramírez y coautores plantean además como resultado de sus estudios las dificultades que presentan los educandos con barreras para el aprendizaje y la participación social en los dominios cognitivos desde el proceso de enseñanza-aprendizaje, las insuficiencias en el proceso de prevención, detección, estimulación, diagnóstico, evaluación e intervención temprana, entre otros factores, las insuficiencias en la preparación de los docentes que atienden a los educandos con barreras para el aprendizaje y la participación social para el desarrollo de buenas prácticas inclusivas, y las dificultades en el proceso de gestión comunitaria, sociocultural y la educación artística para la atención a la diversidad desde la inclusión socioeducativa en las gestiones educativas
así como el inadecuado aprovechamiento de espacios y entornos accesibles de aprendizaje para la vida, incluyendo las redes de centros y recursos basados en la tecnología de la información y de las comunicaciones que permiten una atención educativa de calidad, y destacan como elemento positivo el reconocimiento de la necesidad de implementar políticas, prácticas y culturas inclusivas en las instituciones educativas, aun cuando refieren que se confunden los términos de integración con inclusión. En este sentido, y teniendo en cuenta la misión que corresponde a la educación técnica profesional de dirigir científicamente la formación inicial y continua de la fuerza de trabajo calificada del nivel medio, así como la capacitación a la población a través de la integración escuela politécnica y de oficios, entidad laboral, como elemento dinamizador del desarrollo económico y social del país, se considera que, más allá de pretender hacer un análisis de los resultados de las investigaciones que resultan referentes para el estudio de la educación inclusiva, es válido retomar los mismos para reflexionar desde el contexto individual de cada docente o directivo acerca de cuáles son los retos actuales que impone la educación inclusiva en el contexto de la educación técnica profesional. ¿Qué estoy haciendo como metodólogo, directivo, docente, para lograr que todos cuenten con la preparación necesaria para enfrentar los retos en la inclusión educativa? ¿Cómo desde las direcciones provinciales y municipales de educación se pueden diseñar acciones que propicien el desarrollo de prácticas socioeducativas inclusivas desde el sistema de trabajo metodológico, donde se incluyan especialistas con amplio dominio del diagnóstico y en particular de las discapacidades de diversos tipos, que puedan preparar a los docentes y directivos de la educación técnica profesional para dar respuesta oportuna ante las necesidades educativas especiales asociadas o no a discapacidad? Válido reflexionar también acerca de cómo me preparo para dar respuesta desde el respeto a la diversidad a las necesidades educativas especiales de mis educandos, ya sean asociadas o no a discapacidades, teniendo en cuenta que la educación técnica profesional en la provincia hoy cuenta con 170 educandos incluidos, y que esto, más que un número, constituye un compromiso con el respeto a la diversidad y a la calidad de la educación. Cabe preguntar entonces, ¿cómo me autopreparo para atender a las necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad? ¿Qué acciones puedo desarrollar para lograr un adecuado proceso de prevención, detección, estimulación, diagnóstico, evaluación en función de las necesidades de mis educandos? Y en este sentido llamo la atención no solo a las necesidades educativas, sino también a las potencialidades que muchas veces desatendemos, y que esto puede traer graves consecuencias no solo para el aprendizaje, sino también desde el punto de vista afectivo motivacional e incluso en el comportamiento de nuestros educandos. Otra interrogante que debemos plantearnos, aun cuando existen experiencias y estudios que sustentan las transformaciones realizadas como parte del perfeccionamiento continuo, es: ¿estamos aprovechando todas las potencialidades en el proceso de gestión comunitaria, el trabajo de red, para la atención a la diversidad desde la inclusión socioeducativa en nuestras instituciones? ¿Qué otras acciones pudieran desarrollarse? ¿Cómo dentro de las acciones concebidas se incluyen las redes de centros y recursos basados en la tecnología de la información y las comunicaciones que permitan una atención educativa de calidad, teniendo en cuenta que en el contexto actual las tecnologías y sus grandes aportes de la inteligencia artificial están alcanzando un auge ilimitado en los diferentes contextos? ¿Tengo claridad en la diferencia entre los términos integración e inclusión? Para dar respuestas a estas y a otras interrogantes que considero pudieran surgir a partir de las reflexiones individuales, sugiero profundizar desde la autopreparación en el estudio de algunas bibliografías que tratan de manera asequible el tema, como es el caso del artículo titulado Concepción teórico-metodológica del trabajo preventivo para la inclusión socioeducativa de Hernández e Inerarity 2016 en la revista Transformación. La tesis, en opción al título de doctor en Ciencias de la Educación, de Pérez Jiménez 2022,
titulada La superación profesional de la estructura provincial de la educación primaria en el tratamiento a la inclusión socioeducativa. Otros artículos de gran valía lo constituyen La superación de los docentes, desafío ante las adaptaciones al currículo y la educación inclusiva, publicado en la revista Mendive por Esteves, Sánchez y Torres 2022. La superación del profesional y la inclusión educativa, binomio necesario para la atención a la diversidad, de los autores Espinos y Álvarez 2018, publicado en la revista electrónica Maestro y Sociedad. Y un libro que considero muy interesante, además de accesible, que fue publicado por Méndez y coautores 2018, titulado Guía para directivos y docentes que atienden a niños y niñas con discapacidad en contextos educativos inclusivos. Luego de estas sugerencias, le propongo observar la siguiente diapositiva. ¿Qué pueden observar? ¿Qué conclusiones pueden derivarse a partir de la observación realizada? ¿Cuál de las dos situaciones se aproxima más a mi realidad educativa? De igual modo, les propongo reflexionar acerca del uso de los términos integración e inclusión y preguntarse si realmente en nuestro quehacer cotidiano como docentes, directivos, incluso desde nuestro rol como familia o agente comunitario, estamos contribuyendo a la integración o a la inclusión. Y no se pretende decir que la integración sea negativa, sino que se aspira a mucho más, a una educación de calidad como derecho humano, con justicia, equidad social, que pondere el respeto a la diversidad y que promueva prácticas inclusivas. En tal sentido, Sánchez y Robles 2013 destacan la inclusión como clave de una educación para todos, lo que demanda de docentes más preparados para atender a la diversidad, desarrollar un currículo más amplio y que se encuentre acorde con las potencialidades y necesidades de los educandos, que involucre a su vez de forma activa, flexible e integradora a las familias, agentes educativos y comunitarios desde su interacción con las diversas agencias, y que no atienda las diferencias individuales como un obstáculo, sino como una oportunidad para potenciar el aprendizaje en los educandos, prepararlos para la vida, en fin, de lograr una verdadera educación inclusiva. Antes de concluir, me gustaría invitarlos a seguir la página de Facebook Actividad Científica DGPE Camagüey, en la cual se divulgan diversos eventos vinculados a la educación inclusiva y otros temas de interés para los educadores. Y recuerde, un profesor trabaja para la eternidad. Nunca sabrá hasta dónde llegará su influencia. Pongamos entonces todo nuestro empeño por la educación inclusiva en el contexto de la educación técnica profesional. Espero que al concluir este curso demos una nueva mirada a la educación inclusiva y diseñemos nuevas estrategias que ponderen la atención a los educandos desde el respeto a la diversidad, con equidad, justicia y compromiso. Muchas gracias.